mundo alterno eres un joven con ansias de grandeza y la única forma de hacer realidad tus metas es convertirse en un chambeador de los chambeadores. Para eso deberás recurrir a un trabajo muy sacrificado que te alejará de la sociedad, además de ser atormentado por la presión laboral, la cual podría deteriorar tu salud mental. Hola, soy Ray, y esta vez te contaré la película El Faro, de una trama envolvente y terrorífica. El Faro es una película de terror psicológico, fantasía y suspenso dirigida por Robert Eggers. La película da inicio en una remota y desolada isla frente a la costa de Nueva Inglaterra. Dos hombres, Thomas Wake y Ephraim Winslow, llegan en barco a un imponente faro que será su hogar y responsabilidad. Durante semanas, serán los encargados de mantener la luz encendida y cuidar las instalaciones en completo aislamiento, rodeados por la inmensidad del océano y el silencio opresivo de su entorno. Al instalarse en la austera y sombría vivienda del faro, Ephraim descubre en secreto una figura tallada de una sirena dentro de su colchón, despertando en él una inquietante curiosidad. Bajo el mando autoritario de Thomas, Ephraim se somete a una agotadora rutina de tareas pesadas, mientras su supervisor se reserva el control exclusivo de la luz del faro, intensificando la tensión entre ambos y marcando un claro dominio sobre el joven ayudante. Mientras tanto, las condiciones del faro y el aislamiento comienzan a hacer mella en Ephraim. Durante sus jornadas laborales, encuentra una gaviota tuerta que lo sigue e interrumpe constantemente. La gaviota parece actuar como un presagio, una presencia inquietante que lo llena de frustración y lo desconcentra de sus tareas. Las noches son inquietantes para Ephraim, atormentado por sueños perturbadores en los que vislumbra una sirena emergiendo de las profundidades y fragmentos oscuros de su pasado. Estas visiones surrealistas lo dejan cada vez más exhausto y confuso, como si la línea entre sus pesadillas y la realidad comenzara a desvanecerse. Mientras tanto, Thomas desarrolla una obsesión casi mística con la luz del faro, pasando sus turnos embelesado por su resplandor. La luz parece ejercer un poder magnético sobre él, transformándola en un símbolo de control que amenaza con consumirlos a ambos. El aislamiento, el trabajo agotador y la creciente tensión entre Ephraim y Thomas empiezan a afectar gravemente sus mentes. La convivencia en un espacio cerrado y opresivo provoca enfrentamientos entre ellos y una lucha interna con sus propios demonios. La atmósfera se vuelve cada vez más claustrofóbica. Ephraim, cansado, sube al faro con un cilindro de aceite, pero Thomas lo detiene y lo humilla, ordenándole usar un recipiente más pequeño y obligándolo a bajar el cilindro. La relación entre los dos se torna tóxica, marcada por el abuso de poder de Thomas y el resentimiento de Ephraim. Esa noche, durante la cena, Thomas intenta aliviar la tensión recitando historias inquietantes sobre el ayudante anterior y supersticiones marineras, advirtiendo a Ephraim sobre las malas consecuencias de dañar a una gaviota. Ephraim, escéptico, descarta sus relatos como tonterías, lo que enfurece a Thomas, quien responde violentamente. Más tarde, en su habitación, Ephraim libera su frustración observando la figura de la sirena que encontró días antes. Algo anda mal. Mientras Thomas, ajeno a todo, se encuentra desnudo junto a la luz del faro, aparentemente bajo el influjo de un poder que solo él comprende. Al día siguiente, la tensión entre Thomas y Ephraim crece. Thomas acusa a Ephraim de negligencia en su trabajo, aunque éste insiste en haber cumplido con sus tareas. La discusión se intensifica con amenazas y órdenes abusivas, donde Thomas refuerza su control al exigirle una limpieza exhaustiva de la casa, humillando constantemente a Ephraim. Este, furioso pero resignado, acepta las órdenes, acumulando un resentimiento creciente. El ambiente en el faro se vuelve cada vez más opresivo,
alimentando una espiral de locura que consume lentamente a ambos hombres. Ephraim sigue cumpliendo con sus tareas diarias bajo el control opresivo de Thomas. Un día, recibe la orden de pintar la torre del faro. Mientras es descendido por Thomas, Ephraim, temeroso del vacío, trabaja con cautela, pero la actitud burlona de Thomas aumenta su nerviosismo. De repente, la cuerda se rompe y Ephraim cae al suelo. Aturdido, despierta más tarde y ve a una gaviota tuerta que lo observa fijamente. Irritado y supersticioso, espanta al ave, pero la sensación de ser observado persiste en su mente. Esa noche, durante la cena, Ephraim, harto del trato despectivo de Thomas, exige que lo llame por su verdadero nombre, Winslow. La conversación se torna más relajada y Thomas, curioso, pregunta sobre el pasado de Ephraim. Este revela que fue leñador en los bosques canadienses, una vida dura y explotadora, pero dejó ese trabajo en busca de algo mejor, sin dar muchos detalles. Thomas, en tono burlón, sugiere que hay algo más detrás de la decisión de Ephraim de convertirse en farero, insinuando que está huyendo de algo. Ephraim, evasivo, responde que solo busca una vida tranquila, pero las palabras de Thomas dejan una sensación de duda en el aire. La conversación se vuelve filosófica cuando Ephraim pregunta sobre la superstición de las gaviotas. Thomas responde que las aves transportan las almas de los marineros al Creador, lo que refuerza la atmósfera sobrenatural del faro. Aunque Ephraim dice creer en Dios, su tono sugiere dudas más profundas. La tensión entre ambos aumenta mientras navegan entre secretos y demonios internos, intensificando la espiral hacia lo desconocido. La rutina de Ephraim se convierte en un ciclo de trabajos extenuantes y humillaciones. A pesar de su creciente agotamiento físico y mental, sigue cumpliendo con las tareas sin rechistar. Por las noches, su curiosidad lo consume, especialmente cuando escucha ruidos extraños provenientes de la cima del faro. Decidido a descubrir qué sucede, espía a Thomas solo para ver una criatura grotesca con tentáculos acompañando a su supervisor en un acto obsceno. Horrorizado, Ephraim se retira sin saber si lo que vio fue real o producto de su mente. Al día siguiente, Ephraim intenta continuar con su rutina, pero al extraer agua del grifo, descubre que está sucia. Al revisar el tanque, encuentra una gaviota moribunda flotando dentro. Antes de poder reaccionar, la gaviota tuerta lo ataca violentamente. Enfurecido, Ephraim despidió al ave, canalizando su rabia hacia el símbolo de superstición que Thomas había impuesto. Este acto parece marcar el comienzo de un punto de no retorno en su estabilidad mental. Más tarde, Thomas nota un cambio en la dirección del viento y advierte que se aproxima una tormenta. Ephraim, abrumado por el estrés, pide ayuda con las tareas, pero Thomas lo reprende severamente, recordándole que no debe quejarse. Esa noche, con el viento golpeando las ventanas, Thomas y Ephraim cenan y beben juntos. Thomas insiste en que Ephraim beba, y bajo presión, este cede. Ambos terminan ebrios, entre canciones y risas. Thomas comparte una historia sobre una mujer que conoció en Salem, mientras Ephraim escucha, atrapado entre la camaradería forzada y el desprecio. La conversación se torna personal cuando Ephraim cuestiona por qué no le dejan encargarse de la lámpara. Thomas, molesto, reafirma que la luz del faro es suya y de nadie más, lo que revela una creciente lucha de poder entre ellos. En un gesto de aparente camaradería, Thomas le permite a Ephraim llamarlo Tom y brindan por su amistad momentánea y la esperanza de salir pronto del faro. A la mañana siguiente, Ephraim se despierta con resaca y al llevar los desperdicios al acantilado, el viento le devuelve el contenido al rostro, lo que lo enfurece y humilla. Limpia su cara y regresa a sus tareas, pero su semblante refleja suciedad y desesperación. La tormenta está comenzando, pero más su tormento interno. Ephraim continúa trabajando, pero
pero su mente está atormentada por la visión de una sirena con branquias, un ser desconcertante que no sabe si fue real o producto de su delirio, lo que aumenta su confusión y el colapso mental. Después de una jornada bajo la lluvia y el barro, Thomas reprende a Ephraim por su mal olor y la suciedad en la cabaña. A la mañana siguiente, descubren que la gabarra no ha llegado y las provisiones se han echado a perder por el agua, quedando solo licor enterrado como medida de emergencia. La relación se deteriora aún más cuando Thomas asegura que la tormenta los ha dejado varados por semanas, mientras que Ephraim insiste en que han sido solo unos días. Las acusaciones y recriminaciones se intensifican, y cuando Ephraim sugiere salir en la lancha para buscar ayuda, Thomas lo ridiculiza, contando historias de marineros atrapados por tormentas, padeciendo hambre y sufrimiento, como una amenaza más que una anécdota. Mientras Thomas habla, Ephraim toma un cuchillo de la mesa. Sus manos temblorosas reflejan la mezcla de miedo, rabia y paranoia que lo consume. La conversación se vuelve cada vez más absurda y delirante. Ephraim lo confronta, burlándose de sus historias y señalando las inconsistencias. La discusión se convierte en una batalla de egos, con ambos hombres riéndose de forma histórica, como si intentaran encontrar alivio en la locura del otro. El licor comienza a hacer efecto, y las risas se mezclan con insultos velados y tensiones reprimidas. Ephraim se burla de las historias de Thomas sobre comer césped sin dientes, mientras Thomas intenta justificar sus relatos con explicaciones cada vez más ridículas. Ambos hombres, atrapados en un enfrentamiento de egos, están al borde del colapso. Ebrios y consumidos por la tensión, la línea entre la realidad y la locura se difumina. El farero, aunque aparentemente más lúcido, habla con pausas calculadas, buscando humillar a Ephraim. La discusión, cada vez más absurda, se convierte en un duelo interminable de repeticiones del que, por ambos, resonaba en la cabaña como un eco infinito. Un duelo de egos que poco a poco se transformaba en algo más absurdo. En un arranque delirante, Ephraim reclamó un filete, despreciando la comida de Thomas, quien, herido en su orgullo, lanzó una furiosa maldición cargada de imágenes grotescas y marinas. Bajo la presión, Ephraim cedió y admitió que le gustaba su comida, pero la tensión entre ambos ya era irreparable. Más tarde, consumido por el odio, Ephraim intentó apuñalar a Thomas mientras dormía, pero este despertó de golpe y con una mirada intimidante desarmó sus intenciones sin necesidad de palabras. Ephraim se retiró derrotado y al borde de la locura. Ephraim, consumido por la tensión y la ira, destrozó la figura tallada de la sirena que guardaba como un fetiche. ¡Guarda el pito! ¡Guarda ese pito ahí! ¡Asqueroso! Más tarde, revisando las jaulas de pesca, encontró la cabeza en descomposición del ayudante anterior, confirmando sus peores sospechas sobre el faro y sobre Wake. Esa noche, entre el licor y las canciones, los hombres rieron, bailaron torpemente y terminaron en una violenta pelea que dejó heridas físicas y emocionales. Finalmente, en medio del caos, Ephraim reveló su verdadero nombre, Thomas Howard, y confesó que había usurpado la identidad de Ephraim Winslow tras dejarlo morir bajo troncos en el bosque, cargando con la culpa desde entonces. Ephraim confesó su oscuro pasado mientras Wake lo escuchaba en silencio. De repente Wake desapareció, dejando a Ephraim solo en la cabaña. Un eco retumbó. ¿Por qué hablaste de tu pasado, Tommy? ¿Por qué hablaste de tu pasado? Ephraim, con los ojos desorbitados y temblando, buscaba el origen de la voz sin éxito, mientras las sombras que giraban a su alrededor parecían cobrar vida. Ephraim, tambaleante y desesperado, corre hacia el bote para escapar de la pesadilla, pero el farero lo persigue y destruye la popa del bote, dejándolo sin salida. Empapado y exhausto, Ephraim regresa a la cabaña, donde el enfrentamiento entre ambos llega a su clímax. Cargado de ira, Ephraim acusa al farero de ser el responsable de su locura y de destruir el bote, mientras que el farero, con actitud desafiante, lo enfrenta,
desestimando sus palabras y acusándolo de ser el verdadero culpable del caos que los rodea, recordando que Ephraim despidió de este mundo a la gaviota, ya causando su maldición de ambos. Ephraim, mostrando la figura tallada de la sirena, proclama que está libre del amuleto diabólico, mientras su risa se torna desquiciada. El farero, con burla y desprecio, lo provoca, exacerbando aún más su inestabilidad. Acusando a Ephraim de atacarlo con un hacha y de no confiar en él, el farero lo manipula, logrando que le entregue un cuchillo. Aprovechando el estado mental de Ephraim, el farero refuerza su control y autoridad, confundiendo cada vez más a Ephraim y haciendo que dude de la realidad mientras juega con su mente. Ephraim y el farero, en busca de consuelo, recurren al alcohol. Ephraim mezcla aceite del faro con miel para crear un licor improvisado que ambos beben hasta emborracharse. Al despertar, Ephraim se encuentra con la cabaña desordenada y la mordaz actitud del farero. Al salir, Ephraim encuentra la bitácora del farero flotando, donde descubre registros de acusaciones en su contra, destinadas a justificar su despido sin pago. Con esta gran revelación, regresa hacia donde está el farero, esperando el momento para confrontarlo con una sólida evidencia. La confrontación se intensifica cuando Ephraim, lleno de ira, desata una serie de insultos y recriminaciones hacia el farero, expresando todo su desprecio y odio. El farero, inmutable, responde con superioridad, lo que provoca aún más furia en Ephraim. En un momento de desesperación, Ephraim pide acceso a la luz del faro, suplicando, mientras que el farero lo desafía a confrontar la verdad sobre sus acciones y su verdadera naturaleza, negando su petición. El clímax de la historia estalla en una explosión de caos y violencia. Ephraim, completamente desquiciado por los constantes insultos del farero, se enfrenta finalmente a Wake. La tormenta ruge en el exterior, pero la verdadera tempestad ocurre dentro de la cabaña. Entre golpes y forcejeos, los delirios de Ephraim alcanzan su punto máximo. Los rostros de sus tormentos se mezclan y se manifiestan en el farero. Su capataz muerto, la seductora y monstruosa sirena, y Wake con su cuerpo transformado en una criatura tentacular parecen rodearlo, burlándose de él, desafiándolo y atormentándolo. Ephraim, impulsado por un frenesí casi animal, golpea a Wake una y otra vez hasta reducirlo a un estado sumiso. El farero, humillado y vencido, yace en el suelo, mientras Ephraim, con un brillo maníaco en los ojos, lo obliga a comportarse como un perro. Derrotado y quebrado, accede a sus órdenes, ladrando débilmente mientras es tratado como un animal. Ephraim lo conduce como a una bestia hasta un hueco que él mismo había cavado previamente. Sin piedad, Ephraim comienza a enterrar al farero vivo, lanzando tierra sobre su cuerpo mientras Wake, aún consciente, murmura palabras extrañas, casi proféticas, que resuenan con ecos de advertencias divinas y condenas ancestrales. Su voz se apaga lentamente cuando Ephraim, harto de su retórica, llena su boca con tierra. El ayudante, absorto en su tarea, apenas se detiene para arrancar las llaves del faro que están guardadas en el chaleco de Wake, antes de dejarlo sepultado y aparentemente muerto. Antes de dirigirse al faro, Ephraim regresa a la cabaña para recoger unos cigarrillos, pero el farero Wake, aún vivo, aparece empuñando un hacha con furia. La batalla final entre ambos es brutal, pero Ephraim, en un giro de violencia, acaba con Wake de manera definitiva. Con el farero muerto y las llaves del faro en su poder, Ephraim asciende lentamente hacia la cima del faro. Al llegar, abre la puerta que lo separa de la luz, siendo recibido por un resplandor sobrenatural que lo envuelve y consume. Ephraim se acerca, su rostro iluminado por la intensidad de la luz. Sus ojos reflejan una mezcla de éxtasis y terror mientras contempla lo que hay dentro. Lo que ve no queda claro para nosotros, pero su reacción lo dice todo. Grita, un sonido desgarrador que parece salir de lo más profundo de su alma. La luz lo llena completamente, revelando una verdad que su mente no puede comprender. Un conocimiento tan vasto y terrible que su cuerpo parece colapsar bajo su peso. En un instante de desconexión total, Ephraim pierde el equilibrio y cae. Su cuerpo se estrella contra los escalones metálicos,
rebotando hasta llegar al suelo con un golpe final. La escena final es un cuadro desolador y perturbador. Ephraim yace moribundo en las rocas, sin ojos, mientras las gaviotas, esas mismas aves que él había despreciado y maltratado, descienden sobre su cuerpo. Las aves lo picotean, alimentándose de él. El sonido del mar y los graznidos de las aves se mezclan, dejándonos con una sensación de vacío y horror incomprensible. Es un final devastador, un desenlace que encapsula la locura, la obsesión y la insignificancia del hombre frente a fuerzas que nunca podrá comprender. La película transmite una atmósfera sombría y asfixiante, realzada por su cinematografía en blanco y negro y su inusual relación de aspecto, lo que amplifica la sensación de soledad y la inquietud del entorno. El simbolismo mitológico del faro es una clara referencia a la mitología griega, siendo más específicos al mito de Prometeo. Este titán roba el fuego de los dioses y se lo entrega a los humanos, pero es castigado eternamente por el mismísimo Zeus. La condena de Prometeo consiste en tener su hígado devorado constantemente por un águila, un final muy parecido al de Ephraim Winslow. También se podría incluir la referencia mitológica cristiana. Esta dinámica recuerda a la historia bíblica de Noé y sus hijos, cuando Noé se emborracha y desata una venganza que afecta a su familia. Noé tiene una figura de autoridad similar a la de Thomas Wake, el farero, una figura de poder que castiga a Ephraim Winslow, lo que denota las relaciones tóxicas entre poder y sumisión. El Faro es una película compleja y densa que invita a múltiples interpretaciones, pero también se puede interpretar como horror indescriptible, inefable y ominosa, sugiriendo un ambiente de horror cósmico. El Faro representaría una entidad que consume y absorbe los sentimientos y deseos de las víctimas. En esencia, un vampiro emocional, creando ilusiones para confundir a los personajes. Dicho eso, tendría una similitud a It, el payaso, quien orquesta todo un escenario para dominar a sus presas. ¿Y tú qué crees, mi valiente del horror? ¿Qué interpretación darías a esta sorprendente historia del cine? Déjamelo en los comentarios. Bueno, amigos, así culmina mi formato resumen. Si llegaste hasta aquí, estoy seguro de que te gustó. No olvides regalarme un like, suscribirte y activar la campanita para que YouTube te notifique de mis nuevos videos. Muchas gracias, nos vemos en el próximo. Cuídate.